Dios mío, cuántos dolores de cabeza tú y yo nos hubiéramos ahorrado en la vida. Porque es que ese ¿y cómo lo vamos a hacer? Es lo que produce dolores de cabeza, migrañas, jaquecas, enfermedades, malestares. Familia del Señor, Dios reprendió a muchos que no se atrevieron a creerle, pero respondió a algunos que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí. Una de las preguntas que permanentemente circulan por nuestra mente es la pregunta del cómo. Gran parte de nuestra vida la pasamos pensando y tratando de resolver el cómo. Desde las cosas más sencillas hasta las más complejas de la vida requieren de un cómo. E indiscutiblemente el Señor nos dio la capacidad de resolver gran parte de los cómo en el recorrido de nuestra vida. Los cómo decirlo, los cómo resolver ciertas situaciones, cómo actuar ante diversas circunstancias, cómo lograr los objetivos propuestos, cómo obtener los recursos necesarios, cómo acercarme más a Dios, cómo consagrar mi vida a Dios, cómo tener un matrimonio feliz, cómo criar a mis hijos en el temor de Dios y en la obediencia a la palabra, cómo ser un mejor hijo del Señor. ¿Cuántos cómos han corrido y seguirán recorriendo nuestra mente? No obstante, todos hemos enfrentado y nos seguiremos enfrentando y encontrando con muchos cómo que se salen de nuestras capacidades humanas a la hora de resolver o a la hora de solucionar, corregir o avanzar. No solo te ha pasado a ti y a mí, también le ha pasado a los hombres y mujeres de fe que quedaron registrados en la palabra de Dios, incluyendo a aquellos que admiramos por su entrega a Dios, por su nivel de compromiso, de amor hacia el Señor. Así que hay muchas cosas que como que se nos salen de nuestras manos, que exceden nuestras capacidades, que superan nuestros límites terrenales, humanos, físicos, y que definitivamente tenemos que reconocer que existen muchos cómo, de los cuales no tenemos respuesta ni nosotros, ni los científicos, ni la medicina, ni la tecnología, ni ninguna fuente humana o material. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos ha dicho que Él lo hará, independientemente de lo que te haya indicado o mostrado que Él va a hacer? Pero entonces, aunque Dios nos ha dicho que Él lo hará, muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, creo que lo hará, pero ¿y cómo lo hará? La Biblia dice que Dios, cansado de la continuada maldad del hombre, decidió exterminar toda vida sobre la faz de la tierra y salvar a los que creyeran en el mensaje al decidirse ingresar al arca donde Dios había mandado construir a aquel hombre de fe llamado Noé. Este varón justo se determinó a creerle a Dios. El nombre Noé en hebreo significa descanso. Así que Noé aprendió que el verdadero descanso lo podría obtener solamente en el Señor. Dios le expresó: voy a arrojar sobre la tierra un diluvio, construye un arca y entra en ella. Entra tú y tu familia, pero también entra tus hijos y las esposas de tus hijos. Pero aquí viene el primer desafío: ganar su familia para Dios. ¡Qué gran desafío! Pero ahora viene un segundo desafío: y a una pareja de animales de cada especie debes ingresar al arca. Irving
Finkel, experto en culturas mesopotámicas del British Museo, se trató de investigar y de calcular cuántas criaturas podrían viajar en el arca de Noé, de acuerdo a los tamaños que la Biblia registra, tomando como base la existencia de aproximadamente 1.729.000 especies descritas y descubiertas. El experto apunta que casi 1,5 millones son criaturas marinas, por lo cual podrían haber sobrevivido en la inundación, descontando también otras que, sin ser estrictamente acuáticas, sí podrían sobrevivir en el mar. No obstante, quedarían unas 20.000 especies, expresa este investigador, y cada especie debía tener su pareja, así que, de acuerdo al estudio que él realizó, aproximadamente 40.000 ejemplares debían ingresar en el arca. Noé habría cumplido con el mandato divino una vez lograra ingresar a estas parejas de animales y, por supuesto, su familia. Y pensando en esto, consideraba que algunos sufren para capturar una cucaracha que corrió por la cocina de su casa. Por supuesto, ella no vive en tu casa, era del vecino, solo que se metió por debajo de la puerta y ese intruso desagradable, tú quisiste de pronto correrlo o capturarlo y no fuiste capaz, se te voló o quién sabe cuánto te costó. Si un pequeño insecto nos pone a veces en carreras, ¿te imaginas aproximadamente 40.000 animales tratar de ingresarlos a un arca? Queridos y queridas, dirigir miles de especies, algunas salvajes, otros carnívoros, otros violentos, tratarlos, o sea, tener la tarea que tuvo Noé de ingresarlos allí, no fue fácil. Me imagino a la señora de Noé, a la esposa, diciéndole: bueno, amor, te va quedando muy bonita el arca, pero ¿cómo? Y viene aquí la palabra de esta noche, pero ¿cómo vas a lograr meter todos esos animales dentro? Pero Noé también tenía hijos, ¿no? Y me imagino que los hijos: papá, pero ¿cómo? ¿Cómo es que va a llover de acuerdo a lo que Dios te dijo, un diluvio, y que todo va a ser totalmente anegado? ¿Y cómo es que esta arca que estamos construyendo no la va a destruir el agua, no se le va a meter el agua? ¿Cómo? ¿Cuántos cómos vendrían de parte de la esposa, de los hijos de Noé y, por qué no, del mismo Noé? Pero atención, familia querida, Dios no quiere que nos preguntemos: ¿pero cómo? Pues el cómo no nos corresponde a nosotros, el cómo le corresponde a Dios. Algunos podrían haberse burlado de Noé, otros criticado, otros juzgado, otros tratándole de loco, pero él se atrevió a creerle a Dios y obedeció a Dios, y del cómo se encargó Dios, pues no tenemos registros en ninguna parte de que el agua haya ingresado dentro del arca, de que hubo una ruptura en alguna parte de la madera y que por allí ingresó el agua y algunos... No tenemos ningún registro de ello, porque todo lo que Dios planifica lo hace perfecto y con propósitos de vida. Bueno es el Señor. El trabajo de Noé era creer y seguir adelante con lo que Dios le indicó. Querido y querida, tu trabajo y el mío es el mismo: creerle a Dios y seguir adelante con lo que Él nos ha establecido. La palabra de Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Lo que tú y yo debemos hacer es abrazar la palabra de Dios, abrazar la presencia de Dios y el Espíritu Santo de nuestro Dios y permitir que esa palabra, que Dios mismo se encargue del cómo. Dios mío, cuántos dolores de cabeza tú y yo nos hubiéramos ahorrado en la vida, porque es que ese y cómo lo vamos a hacer es lo que produce dolores de cabeza, migrañas, jaquecas, enfermedades, malestares. Familia del Señor, Dios reprendió a muchos que no se atrevieron a creerle, pero respondió a algunos que tomaron la decisión de confiar en Él y de entregarle su necesidad, su petición, su anhelo. Dios respondió a la oración de Zacarías. Un ángel del Señor se le apareció y le dice: Dios ha escuchado tus oraciones. Yo tengo para decirte hoy también a ti que estás aquí conmigo en Encuentro con Jesús, que Dios también ha escuchado tus oraciones. Creo que alguien necesita escucharlo nuevamente porque como que lo dudó, y a veces la duda es la que no nos permite seguir adelante. Dios ha escuchado tus oraciones. Le dice Dios a Zacarías, pero también te lo dice a ti hoy. Y ese ángel que fue enviado por Dios le dice: y tu esposa estéril concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Pero hay aquí un detalle interesante. Zacarías dijo al ángel: mi esposa y yo ya estamos viejos. Además, ella es estéril. Y lo busqué, este texto de San Lucas capítulo 1, versículo 18, lo busqué en varias versiones y me lo encontré en esta versión, donde hay un cómo. En la versión TLA dijo Zacarías: ¿cómo sabré que todo pasará tal como dices? Mira, los hombres de fe y los hombres de oración también nos preguntamos el cómo, pero a esos queridos y queridas hombres de fe y mujeres de fe, el Señor nos dice que el cómo no es nuestro trabajo, es el trabajo de Dios. Nuestro trabajo es creer, mantenernos en fe, en confianza, en fidelidad, en adoración, en amor, en entrega, en consagración al Señor. Y el cómo se lo vamos a dejar a Dios. Porque finalmente los cómo que tú y yo podamos resolver es porque Él nos dio la capacidad, pero los cómo que se nos salgan de las manos es porque Él quiere hacerlo en su tiempo, a su manera y en su propósito. En otras palabras, Zacarías preguntó: ¿pero cómo se va a hacer esto? Él quería entonces que Dios a través del ángel le mostrara cómo se iba a hacer. A veces oramos a Dios y le pedimos con fe y el Señor nos responde en su divino plan y en su santa voluntad, pero pensamos: ¿y cómo sucederá? ¿De qué manera se ejecutará? No tienes que descubrir esto. Es más, vas a perder el tiempo tratando de descubrir cómo Dios lo hará, porque Él tiene maneras de obrar que tú y yo no podemos comprender. Él obra de maneras excepcionales, de maneras increíbles. Él utiliza al que quiera utilizar, usa al que quiera usar. Él es poderoso para hacerlo. Te invito a que le creas y a que no perdamos nuestros pensamientos y nuestro tiempo en el investigando el cómo, porque a veces tratando de descubrir el cómo, terminamos faltando en fe, terminamos dudando y terminamos pecando y fallando. Mira, no solo le pasó a ellos. Nicodemo,
un maestro de la ley, le preguntó directamente al Señor Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ahí está el cómo nuevamente. Porque Jesucristo le dijo que si quería ver y entrar en el reino de Dios, debía nacer de nuevo, pero ahora este letrado caballero, estudiado, docto en la ley, entonces expresa, pero ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Hay muchas cosas en la vida de las cuales no tendremos una respuesta como que satisfaga del todo lo que nosotros deseamos escuchar. Pero reitera Dios hoy a través de su palabra que nuestro trabajo no es identificar o descubrir el cómo, sino más bien creer y actuar en fe y esperar con confianza, porque Él se encargará de lo demás. El Señor le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y él, por supuesto que le costó comprenderlo. El Señor le dice que debe nacer de agua y de Espíritu. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Si tú ya naciste de nuevo en agua y en Espíritu, en el plan divino del Señor, déjame preguntarte, ¿en qué instante, en qué momento, cómo Dios hizo todo ese proceso? Y entonces tus palabras se van a escasear y vas a tener que decir, en realidad, Él tuvo misericordia de mí por su gracia y su misericordia. Hoy lo puedo conocer, hoy lo puedo amar, hoy lo puedo adorar, pero Él fue el que lo hizo. Jesús nos muestra a través de su palabra que no lo escogimos nosotros a Él, Él nos escogió a nosotros. ¿Cómo? Fue un plan divino. Los detalles Él los tiene en su corazón. El cómo Dios lo hará es la traducción de las órdenes divinas dadas por el Señor. El cómo es el movimiento sobrenatural del Altísimo, es el accionar del Omnipotente de forma inesperada. Es la respuesta inimaginable, es el de repente del soberano a tu favor, es la orden del Rey de Reyes, es la suficiencia del que no conoce lo imposible, es el resultado de su poder a favor de un necesitado, es la gloria de Dios manifestada a favor de un creyente, es la respuesta milagrosa del Rey de Reyes y del Señor de Señores. El cómo de Dios es un asunto divino, es un proyecto divino, es un plan maravilloso, es de Dios. Pero tú y yo debemos hoy, en el nombre de Jesucristo, atrevernos a dejar de tratar de resolver las cosas que no podemos, que se nos salieron de nuestro alcance, de nuestros límites. Si son situaciones espirituales, déjale ese cómo a Dios. Si son situaciones matrimoniales, donde ves que ya tú finalmente no vas a poder cambiar la persona con la que vives. Hay personas, y no pocas, son muchas las que me escriben, pastor, por favor, ore por mi esposo. Y a veces ellos, pastor, por favor, ore por mi esposa. Son cientos de personas las que necesitan y las que ya se dieron cuenta que ellos no tienen el cómo cambiar a esa persona, pero están creyendo que hay un Señor en los cielos que sí sabe cómo cambiar vidas. Padres desesperados por sus hijos pidiendo oración por ellos, porque están sumergidos en el pecado o involucrados en una relación peligrosa o que se fueron de la casa y están perdidos. Los han llamado, han orado por ellos, los han visitado, les han abrazado, les han amado, les han rogado que regresen a casa. Ellos dicen que no. Padre, madre, el cómo podrían ellos volver a la casa de nuestro Dios, lo tiene el Señor. ¿Cuántas situaciones entonces a veces sentimos
que no damos. Y ahí es cuando vienen una cantidad de enfermedades, enfermedades mentales, enfermedades de corazón, infartos. La presión se sube, a otros se les baja, porque están tratando de hacer el cómo, de resolver el cómo. Quieren programar toda su vida. Queridos matemáticos, un abrazo muy especial para ustedes. Y todos los que trabajan con números, doble abrazo para ustedes. Me encanta que amen los números porque son exactos, pero quiero que sepas que la matemática de Dios es diferente a la nuestra. La matemática de Dios es divina, la nuestra es humana, terrenal. Tú vas a multiplicar siempre 2 por 2 y no vas a encontrar otro resultado. Siempre va a ser el mismo. Si estás en la Patagonia, Argentina, 2 por 2, siempre va a seguir siendo 4. Y si te vas para China, allá es lo mismo. Y si te vas para Japón, es lo mismo. Y si te vas para Turquía, es lo mismo. Y si te vas para cualquier otro lugar, es lo mismo. Pero no funciona así. En las manos de Dios, sus matemáticas son gloriosas, son divinas, son poderosas. El cómo lo hace no lo podemos explicar, pero sí lo podemos creer. Y atención familia, lo podemos experimentar en nuestra vida. Porque cómo alimentar a una multitud de más de 5,000 personas sin contar las mujeres ni los niños. ¿Cómo alimentarla con 5 piezas de pan y con 2 peces? ¿Cómo? No dan las matemáticas, no da la contabilidad, no dan los números, no me da la ecuación, querido físico, querido ingeniero, no nos da la ecuación. Pero cuando esa porción se coloca en las manos del Omnipotente, yo no te puedo explicar el cómo lo hizo, pero sí te puedo decir que cuando Él dio gracias y lo tomó en sus manos, comieron más de 5,000 personas sin contar las mujeres ni los niños y sobraron 12 cestas llenas. ¿Cómo? No lo sé, pero sucedió.